La gestión estratégica de la moneda trata sobre lo que un país decide hacer o no hacer cuando su dinero adquiere atractivo internacional. Benjamin J. Cohen, 2018. Soy Felipe de Jesús Sandoval Araiza, doctorante de la Universidad de Investigación e Innovación de México. Presento un diagnóstico ejecutivo sobre la depreciación de la lira turca y su impacto en la viabilidad financiera de la fábrica proyectada en Turquía. Explicaré por qué la moneda se ha depreciado de forma persistente, qué muestran los datos más recientes y cómo se proyecta el tipo de cambio a 3 a 6 meses para traducirlo en decisiones de cobertura que aseguren el capital expenditures y estabilicen los flujos. Causas clave de la caída de la lira turca 2018 a 2025. Profundizamos en las razones principales detrás de la depreciación sostenida de la lira turca, o TRI, frente al dólar estadounidense. Atribuyo la depreciación estructural de la lira a cuatro vectores: políticas monetarias no ortodoxas entre 2018 y 2023, conocidas como Erdoganomics, llevaron a tasas de interés reales negativas, desanclando las expectativas de inflación y generando una presión constante sobre la TRI. Según el Fondo Monetario Internacional, en su consulta del artículo 4 de 2024, esto creó un círculo vicioso que erosionó la confianza de los inversores. En segundo lugar, el déficit por cuenta corriente persistente, agravado por la dependencia energética de Turquía, donde más del 55% de la electricidad proviene de importaciones fósiles, ha generado una necesidad crónica de divisas extranjeras. El Banco Mundial, en su actualización macroeconómica de abril de 2025, proyecta que esto mantendrá el déficit en torno al 1.6% del PIB, presionando aún más la moneda. Tercero, la dolarización extrema, donde hasta el 60% de los depósitos bancarios están en divisas extranjeras, junto con el esquema Kur-Korumalı-Mevduat, que protegió depósitos contra depreciación, pero con un costo cuasi fiscal masivo de miles de millones, solo ofreció alivio temporal. Reuters reportó en julio de 2025 que la salida gradual del Kur-Korumalı-Mevduat ha reducido su valor a solo 11.800 millones de dólares, pero dejó un legado de vulnerabilidad fiscal. Finalmente, los choques e institucionalidad. El sismo de 2023 y la rotación en la autoridad monetaria elevaron la prima de riesgo, añadieron presión fiscal y externa, con costos de reconstrucción superiores a los 100.000 millones de dólares, según el Banco Mundial en sus evaluaciones iniciales de 2023. La figura 1 muestra una cadena causal y dos bucles que explican la depreciación persistente de la lira, política monetaria y fiscal con tasas reales bajas y credibilidad limitada eleva la inflación. La brecha de inflación con Estados Unidos se traslada al tipo de cambio, en donde la paridad del poder de compra, la variación del tipo de cambio, delta S, es aproximadamente igual a la inflación de Turquía menos la inflación de Estados Unidos. La depreciación alimenta la dolarización, preferencia por dólares estadounidenses sobre euros, y por pass-through vuelve a presionar la inflación. A su vez, mayor dolarización incrementa la demanda de divisas y presiona de nuevo el dólar estadounidense sobre lira turca. La intervención y el uso de reservas pueden atenuar temporalmente el movimiento. El déficit externo, la prima de riesgo, CDS, y la energía lo amplifican. Para el proyecto de la fábrica, esta situación encarece el CAPEX importado, maquinaria, equipo, distorsiona OPEX, insumos ligados a dólares estadounidenses, puede generar descalces de moneda en la deuda y eleva la volatilidad de flujos, afectando el valor presente neto, BPN, y la tasa interna de retorno, TIR, y las razones y compromisos financieros en contratos de deuda, covenants. Continuamos con el análisis de la evidencia concreta y las señales líderes que ilustran la situación actual de la economía turca al 28 de septiembre de 2025. Estos indicadores clave muestran una estabilización gradual posgiro ortodoxo, pero con persistentes desafíos, lo que es crucial para evaluar riesgos en el proyecto de fábrica. Primero, la inflación.
se sitúa en 32.95% hasta el mes de agosto de 2025, confirmando una desinflación en curso desde picos anteriores. Datos de TUIC indican una caída mensual del 2,04%, alineada con proyecciones hacia el 24 a 29% para fin de año. Segundo, la tasa de política se ubica en 40,5% tras el ajuste del 11 de septiembre de 2025, indicando normalización gradual, TCMB 2025. Esto refleja un relajamiento cauteloso, manteniendo el compromiso antiinflacionario sin desestabilizar los mercados. Tercero, el fin del esquema Kurkorumalu-Mebduat en agosto de 2025, junto con una mejora en las reservas internacionales, apunta a una normalización gradual. Según Reuters, los balances Kurkorumalu-Mebduat cayeron a solo $11.800 millones, liberando presión fiscal y fortaleciendo las reservas netas por encima de los 70.000 millones. Cuarto, el tipo de cambio USD-TRY ronda los 41 a 42, con volatilidad reciente acotada, hoy en 41.6, con una apreciación marginal del 0,05%. Esto sugiere estabilidad relativa en el corto plazo. La figura 2 muestra los 4 KPI y Sparklines de los últimos 12 meses. Visualiza tendencias como la inflación descendente y reservas ascendentes. Para el proyecto de la fábrica, estas señales positivas reducen riesgos cambiarios inmediatos, pero requieren hedging continuo para mitigar exposiciones a mediano plazo. Escenarios 3 a 6 meses e implicaciones financieras. Analizando los escenarios probables para el tipo de cambio dólar estadounidense contra la lira turca en los próximos 3 a 6 meses, junto con sus implicaciones financieras para el proyecto de la fábrica en Turquía. Esto se basa en supuestos explícitos, una desinflación continua, recortes graduales de tasas por el TCMB en 2025, un retiro ordenado del esquema Kurkorumalu-Mebduat y la ausencia de shocks energéticos mayores, como detalla el International Monetary Fund en su consulta de 2024. Utilizamos un cono de escenarios para el dólar estadounidense sobre lira turca a 3 a 6 meses. En el adverso, que ponderamos internamente en aproximadamente 25%, un shock energético o recortes más agresivos podrían llevar la paridad por arriba de 45, elevando el costo de importaciones. Esto es consistente con la discusión de mercado en ING Research 2025. En el optimista, con aproximadamente 15% de ponderación interna, una desinflación más rápida y entradas de capital permitirían estabilizar la banda 40 a 42 en línea con el énfasis del FMI 2024 en el anclaje de expectativas. La figura 3 muestra el cono de escenarios para dólares estadounidenses a lira turca a 3 a 6 meses. Bajo supuestos de desinflación en curso y recortes graduales, el escenario base es de depreciación administrada dentro de 41 a 45. Si la inflación subyacente sorprende al alza o la relajación monetaria se acelera, migramos al adverso mayor que 45. Con una desinflación más rápida y entradas de capital, convergemos al optimista, 40 a 42. Esta banda guía los strikes, fijamos costos con forwards y colocamos techos con calls y collars en 44 a 45 para proteger CAPEX, OPEX y preservar upside. Con esta estructura, layering 60 a 70% y techos 44 a 45, evitamos un 2 a 4% de sobrecosto en TRAE en el escenario adverso, estabilizando el presupuesto de CAPEX, OPEX y manteniendo upside si el tipo converge a la banda baja. En la figura 4 se muestra la traducción del cono a riesgos operables, prioriza eventos de alta probabilidad e impacto, por ejemplo, CPI subyacente estancada o recortes por encima del consenso, que activan un aumento de cobertura más 15 puntos porcentuales y prioridad a opciones. Una caída de reservas desplaza la táctica a subir porcentaje cubierto y a cortar tenores. Con entradas de portafolio, dejamos expirar forwards y retenemos calls. En la estrategia integral de gestión
gestión de riesgos empresariales, recomiendo una cobertura progresiva para 0 a 6 meses, cubriendo 60 a 70% con forwards y estableciendo techos 44 a 45 con calls collars, conforme a los principios de Hall 2022 sobre gestión con opciones. Adoptamos cobertura natural, alinear moneda de deuda e ingresos, indexación contractual cuando sea viable. El tratamiento contable y pruebas de efectividad se rigen por IFRS 9. Gobernamos con CFAR 95%, break-even FX y pruebas de estrés más o menos 20%, en línea con ISO 31000-2018 para monitoreo continuo. Beneficio esperado. El marco reduce la volatilidad de costos y el riesgo de desviación presupuestal del proyecto. Cualquier cifra de ahorro se reportará tras backtesting y cotizaciones de mercado. Plan de acción y conclusión. La lira turca es probable que mantenga una depreciación moderada y administrada en los próximos meses. Con cobertura y monitoreo activos, podemos asegurar la viabilidad del proyecto de la fábrica en Turquía. En el escenario base, 3 a 6 meses, proyectamos dólares estadounidenses por lira turca dentro de 41 a 45 bajo desinflación en curso y recortes graduales. Este rango es coherente con discusiones y rangos de mercado reportados por casas de análisis en 2025. El optimista se ubica en 40 a 42 y el adverso mayor que 45 ante choques o relajación prematura. La inflación continuaría descendiendo desde niveles actuales. Nuestra hipótesis interna es una convergencia a la zona alta de 20 hacia fin de 2025, sujeta a la ejecución de política y ausencia de shocks. Los riesgos clave incluyen shocks políticos, energéticos y recortes por encima del consenso, que podrían empujar la paridad mayor que 45. Por ello, vigilaremos las reservas netas y los CDS soberanos como indicadores clave de riesgo KRI. En sentido favorable, el giro ortodoxo iniciado en 2023 ha mejorado la confianza y con entradas de capital y desinflación, el tipo podría estabilizarse en 40 a 42, lo que abarata insumos locales y favorece exportaciones desde la fábrica. Estrategia ERM. Implementar hedging del 60 al 70% de las exposiciones en dólares estadounidenses para 0 a 6 meses vía forwards y techos 44 a 45 con opciones collars. Complementar con cobertura natural, alinear moneda de deuda e ingresos y diversificación de proveedores. Gobernar con CFAR 95%, break-even FX y pruebas de estrés más o menos 20%, conforme a ISO 31000-2018 y principios de Hall 2022 para gestión con derivados. Tratamiento contable de coberturas según IFRS 9. Sensibilidad del proyecto. Con base en nuestros supuestos, una variación de más o menos 10% en el FX podría mover el costo total de la fábrica en aproximadamente 5 a 8%. Estimamos un break-even FX operativo aproximadamente 42 liras turcas por dólar estadounidense, cifra sujeta a actualización con el cierre de contratos y cotizaciones. El timeline de pronóstico en la figura 5 muestra la trayectoria central con bandas base, adversa, optimista, septiembre a diciembre de 2025 y la matriz de acciones en la tabla 1 prioriza mitigaciones por probabilidad e impacto. En síntesis, pese a la tendencia depreciatoria, el marco de riesgos y mitigaciones sugiere que, con acciones anticipadas, el proyecto se sostiene y puede optimizar costos relativos. Gracias por su atención.